Porque la primera, si ustedes se acuerdan, fue fue después del partido. El partido de Argentina. Que no podía hablar, pobre. Y bueno, ahí nos preguntaba nuestro productor que estaba en Rusia, José estaba en Rusia en ese momento, ¿qué gritaba? Yo digo, seguramente eran malas palabras contra nuestro técnico, ¡Sampaoli! Porque realmente, ¿no? Y bueno, así que nuestros radioescuchas y televidentes por internet ese día no le pudieron conocer del todo la voz, ahora sí. Bueno, hoy sí. Bueno, así que Héctor, te la dejé picando. ¿Cuándo pasa el temblor? ¿El cuándo? La pregunta es, ¿va a pasar el temblor? ¿Va a pasar en algún momento? Claro. Ahí está. El cuándo es difícil. Va a pasar algún día, pero no creo que va a ser este año. Bueno. No creo quizá que sea el año próximo. Está difícil la situación fiscal de hace rato. Sí, claro. El problema que hay ahora es una desconfianza, una pérdida de demanda de pesos, una caída de demanda de no solo los inversores pequeños que se asustaron mucho en la crisis de mayo-junio, Claro. sino que ahora ha vuelto a verse un comportamiento disparado con la caída de la lira de Turquía Es verdad. y el golpecito de Brasil de los últimos días, que ha nuevamente generado desconfianza en inversores grandes. Lo que estamos viendo es un cambio nuevamente hacia la dinámica de mayo-junio, con dólar para arriba, pero ahora con riesgo país para arriba, que eso es la otra cara de ventas fuertes de bonos argentinos en el exterior. Claro. Y con ahí, tasas altísimas. y ahí aparece el problema ese que decís vos. Las tasas altas que hay que pagar en el exterior para nuevo financiamiento, y por arbitraje las tasas altas en Argentina, ya empujadas por el Banco Central. Entonces, claro, estamos en una tenaza entre tasas dólar, Sí, como en los años 80. sí. Entonces, las tasas suben, primero como reacción a la suba del dólar, reacciona el Banco Central ante eso para tratar de controlarlo, pero el mercado resulta que no confía. No, Ahora, es como que sigue la pulseada del mercado. Dice, bueno, a ver, dame más. No dame me más. Entonces, uno mira, decir, bueno, ¿qué está mirando de lo publicable, de lo que se ve todos los días? Lo más rápido para mirar es, entre otras cosas, cómo anda el stock de las reservas del Banco Central. Si uno mira entre el pico de reservas del 11 de enero y el inicio de la crisis del 25 de abril, el Banco Central ya iba perdiendo, promedio 46 millones de dólares por día. La crisis, que fue desde el 25 de abril hasta que llega la plata del fondo el 20 o el 21 de junio, Sí. ahí se perdieron 324 millones de dólares por día. Perdió el Banco Central. Una flor de caída. Seguro. Ahora uno esperaba, cuando cambia el directorio del Banco Central, se mueve Caputo de finanzas para allá, toma el control de la parte fiscal de manera, podríamos decir, casi total, al menos verbalmente. El ministro Duhovne, uno dice, bueno, acá viene otra cosa, Claro. con el programa del FMI. Envían 15.000 millones, 7.500 para necesidades de pagos del fisco, 7.500 para intervenir en el mercado. Desde ese día hasta el último dato, que es el publicado al 23 de agosto, el Banco Central siguió perdiendo reservas, y no a 46 millones como antes de la crisis, sino a razón de 200 millones por día. Que eran las licitaciones que estaba haciendo Caputo, justamente. Con licitaciones Claro. y todo. Sí, sí, sí. Entonces, uno con mira, tasas altas y todo. de esos 7.500 para intervenir en el mercado, se fueron todos. El Banco Central perdió 8.000 millones de dólares. Ahora, esta semana yo escuchaba a algunos economistas que decían como que podía llegar a haber un corralito de dólar. ¿Vos escuchaste algo? ¿Estás al tanto de algo de eso? Algo anduvo en redes sociales, algunos exfuncionarios anduvieron proponiendo como al plan B, C, D y como Claro. el D, el último, un regreso a lo mismo que ellos criticaban. Claro. Claro. Entonces, digo, no entiendo nada. Sí, sería bastante impolítico, ¿no? Primero, pero segundo, no va a andar. El peor momento para poner ese tipo de medidas es en medio de una crisis cambiaria que no terminó. Claro, porque aparte empieza a subir el dólar blue, o sea, ya Claro. lo sabemos de otras épocas En del el corralito. acto. Lo sabemos de los años del 2013 al 2015, del 2011 al 2015, lo sabemos Sí. de los años 80 previo a la convertibilidad. O sea, el mercado negro te aparece en un segundo. Obvio. O sea, poner un corralito o si querés un feriado cambiario no tiene sentido. O sea, suponete, hacelo. ¿Y qué vas a anunciar?
La cosa no pasa por decir, che, casas de cambio, dejen de laburar 48 horas. No pasa por ahí. O sea, en realidad pasaría porque, un año cierran las casas de cambio. Claro. Y compramos dólares en las gomerías y en los kioscos. Algo que además regulatoriamente está permitido por el BCRA desde el mes de marzo. Claro. Entonces, no tiene sentido. El problema pasa por lo fiscal. Claro. Pasa por la no resolución del problema básico que es que Argentina tiene un Estado que gasta mucho, que recauda poco y con una estructura de precio relativo y de regulaciones y de presión impositiva que desalienta la inversión. Entonces, si la economía no crece, entonces no genera empleo, ni mercado interno, ni exporta, ¿de dónde se pueden recaudar impuestos para cancelar los gastos? Sí, imposible. Ahora, y pagar los servicios de la deuda. Claro. Y si la salida del parche de corto plazo es, bueno, viene plata al fondo, está bien, pero es deuda, hay que devolverla. Claro. Pero ahora tampoco hicieron nada con respecto a los recortes que supuestamente se iban a hacer de política. Va a tener efecto el año que viene, en todo caso. Con suerte. Pero lo que se está recortando son pequeñas cositas. Claro, o sea, no hay un recorte grande. Si uno aparte, analiza el gasto, el grueso son jubilaciones, salarios. Jubilaciones, podés recortar. Tenés jubilaciones, asignaciones, también, salarios. Salarios, sí. Pero hay un gasto político, por ejemplo, sueldos, diputados, senadores. Sí. Por supuesto. Y demás que están en el Congreso y en el Senado. Es como el problema en paralelo con el problema de la corrupción. Es decir, un elemento central para hacer algo creíble, aunque tenga pequeño efecto, es dar el ejemplo. Claro. Sí, claro. Si de entrada, desde el 11 de diciembre de 2015, en el banquero central, hasta en sus manifestaciones públicas, no tiene un compromiso fuerte con la estabilidad de precios, sino que se focaliza en promover crédito ajustado por inflación, bueno, no ibas a esperar una... Yo era uno de los primeros críticos de Federico y me hago cargo y lamentablemente muchas cosas no me equivoqué. Bueno, hoy, el que se endeudó con crédito UVA, ¿qué hace? Sí, no, y con el salto del dólar, el que quería o podía entrar a un préstamo hipotecario, ¿cómo hace? Por el otro lado, lo fiscal. Claro. Y es lo que decís vos. Es decir, se criticó la expansión del gasto y el gasto político de las gestiones anteriores. Ok. Ahora, primer acto de gobierno, ampliamos a 23 ministerios. Es verdad. Bueno. Ya desde el punto de vista de la imagen, te digo, en función de comunicación, ya no cierra esto. No, y para la negociación política, ahora se va a pedir un ajuste a las provincias por un desbalance fiscal que es en un 90% de la nación. Y por un crédito tomado del FMI que no se aprobó además en el Congreso de la Nación. Entonces, no sé si es legalmente necesario que el crédito del Fondo Monetario se apruebe. O sea, por ahí sería un gesto político. Pero la Constitución Nacional te lo dice. O sea, sí, en términos generales sí, pero habitualmente creo que no pasó. Habría que ver la historia de los stand-by en la Argentina, cuáles pasaron por el Congreso y cuáles no. Pero así estamos, así nos va. Obvio. Ahora, el tema de que ponerle se resuelva, el otro día había un tuit muy chistoso que decía que si recuperaban la plata robada. De la corrupción, bajaba el dólar. Claro. Sí, posible. No, pero eso no. O sea, buena parte de esa plata ha ido a inversiones. Están activos. Es plata y un porcentaje indeterminado hasta ahora, seguramente entró en el último blanqueo. Claro. Entonces, o sea... Yo creo que el cálculo que han hecho los colegas Korenberg y Grandes, que les da por ahora 36.000 millones de dólares, yo hablo a veces mucho con Ariel también, yo creo que cuando ellos terminen de hacer la tarea, creo que mucho más se va a aproximar a 60. Sí, aparte por la cantidad que se dice diariamente que se cobraban. Porque hay múltiples maneras, no solo es soborno, es sobreprecios, es etcétera. O sea, ahora... La otra parte, la que decís vos, el recupero. Claro. Y signo de pregunta. Ahí no sabemos. No, más sin una ley todavía de extinción de dominio, no se sabe si es retroactivo, si no. Bueno, y primero si va a ser, la plata. Y si va a ser realmente una ley estrictamente para recupero por delitos, o más hay que leerla, o una ley tan amplia que después habilite a hacer confiscaciones con objetivos de persecución política. Pero además de eso, hay que leer bien eso.
hay bienes en este momento que a mí me parece terrible, que se han recuperado, tipo autos de alta gama. Autos de lujo, que se están usando. Que se lo dan al comisario, o sea, rematalo. Necesitamos la plata en vez de que un comisario ande en un auto en medio de... Vendelo. O que Gendarmería tenga el último yate de Jaime, o sea, esas cosas como se pueden porque rematar. por la legislación actual recuperan no sé si están autorizados a rematarlo. No pueden hacerlo. Entonces lo pueden usar. Bueno, pero la verdad que a mí me parece usarlo, ¿viste? O sea, guardarlo hasta que salga la ley de distinción. Claro. Ahora, Héctor, te vuelvo a la bola de cristal, si querés. La semana que viene, la otra semana... Es economista, no divino. No, pero si los economistas... Ya pasan a ser adivinos, ¿no? O empezamos a estudiar parapsicología y, digamos, a ciencias ocultas o nos retiramos, porque realmente la Argentina no termina de darnos sorpresas, no funciona la lógica para nada, no funciona la oferta y la demanda, no funciona nada. Funcionan las expectativas, y las expectativas es algo tan inmanejable y tan abstracto, ustedes lo entenderán, que, como decías recién, es imposible saber cuándo termina esto. Es la pregunta del millón, porque parece no tener límites. Pero digo, entre los rumores, la semana que viene dicen que va a haber una fuerte liquidación de divisas de los exportadores, que ya, bueno, pasó los 30, el dólar 31, es el precio de decir, ¿cuánto va a durar esto? Hay un precio teórico en el que hay grandes operadores que dicen, no, más de esto no va a subir, digo. Bueno, atado al comercio, tenés el mercado del ROFEX, que te da un dólar a fin de año en torno de 32, 33 pesos. Pero no es lo único que mueve. Pero a este paso va el a ir mercado. más. Lo que pasa es si claro, uno hace la proyección de cómo vino subiendo, obviamente que no da 32. En realidad claro, hay que esperar la meseta. Bueno, el tema es, ahí entra el problema de la formación de expectativas, Claro. que igual tiene relación con el tema oferta-demanda. O sea, vos te formás expectativa en base a elementos visibles y más o menos esperables. Lo que se ve es, de acá a fin de año, que va a seguir cayendo la actividad económica. Entonces la demanda de pesos no se va a recuperar Claro. tan fácilmente, salvo que se anuncie, como se previó, como en un plan B, que está circulando un poco en los medios en los últimos días, de que por ahí el Fondo Monetario aceptaría adelantar los fondos de 2020-21 y entregarlo, desembolsarlo el año que viene, o quizá el último trimestre de este, o un suplemento que podría ser un eventual préstamo del Tesoro de Estados Unidos. Ahora... Pero perdón, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿De cuántos dólares? ¿No? Bueno, sería la parte que no estaría totalmente cubierta por los 15.000 millones Claro. y por las renovaciones de letras y del EVAC para el año próximo, que algunos, digamos, en el gobierno estiman 7.500 millones de dólares. JP Morgan y otros estimaron 20.000 millones de dólares. Y otros más pesimistas, en lo que me incluyo, entiendo que el bache que hace falta se aproxima a los 30.000 millones de dólares. Claro. Entonces, conseguir esa plata, por lo menos 2/3, hay que conseguirla en el exterior. Y ahí aparece el problema del riesgo país. Los inversores en el exterior te van a exigir más riesgo país en la medida en que Argentina no dé certidumbre sobre cómo generar futuros dólares y en la transición cómo contar con nuevos dólares para evitar justamente esta volatilidad, estas corridas, y evita ponerle que el dólar se te dispare a 40 pesos y después aterriza en 31. Es que es muy probable. Digo, la otra pregunta era, hay un escenario también, no sé si será el plan B, plan C, de decir, bueno, ya se gastaron los 8.000 millones, eran 7.500 en realidad, ya se fueron, listo, no intervenimos más. De hecho, ayer pasó eso, el Banco Central no intervino. Que el dólar busque su valor y listo. Y el que quedó enganchado en un dólar de 40, bueno, después pagará los platos rotos, porque obviamente que en ese valor tope ya... No sé, no me animo a poner un número, pero digo, en un valor donde todo el mundo diga, no, es ridículo, no puede valer eso, haciendo números, después obviamente que va a bajar. No necesariamente. No necesariamente, porque ¿qué ocurre? El programa con el FMI, volvemos al principio del diálogo de hoy, no es un programa de estabilización ni de crecimiento. Deja librado al Banco Central que siga con, en el fondo, en esencia, la misma política monetaria que nos llevó a la crisis. Sí, entonces, el problema que aparece hoy es es decir, hay muchos cabos sueltos que dejó de controlar el Estado y cree que se van a estabilizar solos. Entonces vos tenés, los exportadores tienen hasta 10 años para liquidar las divisas. Claro. Libre movimiento de capitales. El Banco Central, en el fondo, no es independiente, sigue estando sometido a una dominancia del fisco. Es decir, cuando
van a quemar las papas en algún momento, y bueno, falta plata para, o no quiere renovar LELIC o LEVAC el mercado. Bueno, va a tener que darle a la maquinita. El mercado ya lo tiene descontado eso. Entonces, lo que hace falta es un programa de estabilización de decir, bueno, ¿cómo hacer para frenar el precio de lo no transable? Y tenés dos caminos. Vía transable, apertura importadora, destruir la economía. No lo aconsejaría, menos en recesión, pero bueno. Por eso, en recesión no anda. No. Por el otro lado, controles de precios prohibitivos o congelamiento de precios. Te funciona un tiempito, pero generar la expectativa, el día que se termine explota todo. Ya nos pasó con los Austral y los australitos de los 80. Entonces, un acuerdo de precios sin disciplina fiscal atrás, no te lo cree el mercado ni acá. Plan primavera del 88, terminamos en hiperinflación. Entonces, por eso, acá hay que repensar que esto tuvieron tiempo, no sé qué está pasando, pero un programa de estabilización con una estrategia de crecimiento y algunas cosas del acuerdo con el FMI, negociarlas y modificarlas. Porque si no te crece la economía, porque en el fondo estamos todos en la misma. Estamos todos en el mismo barco. Estamos con un ajuste de baja de gasto público cuando está cayendo el consumo y la inversión. O sea, es un contrasentido. Y realimenta la caída del mercado interno y con las tasas de interés altas. Y por el otro lado, el mundo, no es el mundo de los 90, que pintaba que iba a crecer con exportaciones. Tenemos a Donald Trump, proteccionista, metido en una guerra permanente con China. Escalando. Y cada tanto con ataques como a Turquía, a la Unión Europea, a Rusia. En algún momento se la va a agarrar de vuelta con nosotros o con los brasileros. Más Brasil, que está en un proceso electoral para el 7 de octubre, que al día de hoy... el proceso electoral, que no se sabe quién va. El pronóstico de lo que puede valer el real de acá a octubre y por lo tanto ese resfrío vamos a estornudar nosotros de vuelta, ¿no? Bueno, y aparte tenemos el de Turquía diciendo que no va a tomar deuda externa, que va a seguir como está. Sí, bueno, que no da más tampoco Turquía. Que no da más. Para no ir al fondo le pidieron 16.000 millones al gobierno de Omán. Bueno, zafaron con ese parche, pero con eso tardaba... ¿No le podremos pedir nosotros el de Oman ya que estamos? Podemos. El tipo te va a prestar. Ahora no te va a cobrar una tasa inferior. Claro, y bueno, como seguro, nos pasó con Chávez, o sea, nosotros no salimos de todo el coso y terminamos pagando más del doble. Héctor, nos quedan 2 minutos. Me gustaría terminar con algo positivo, si lo podés encontrar dentro. ¿Cuál es el mejor país para mudarse? Dentro de tu galera. La verdad que no sé. Suiza. Dentro de este desfiladero, digamos, de opciones que fuimos descartando, la única lucecita que veo, que no va a ser, digamos, gratis, pero a lo mejor la más barata, es una renegociación con el Fondo Monetario. Da la impresión que esto ya empezó. Perfecto. Vamos a ver en qué termina. Pero yo creo que deberían acelerar y anunciar cuanto antes y quizá... Ya que el presidente supuestamente va a hablar ante los mercados cuando vaya para la reunión de Naciones Unidas. Sí, ahora en septiembre. Que no le den un speech marketinero, sino que ya los funcionarios le muestren, bueno, hemos logrado esto, que se anuncie esto, y cambiar el humor de los mercados. Si no, esto se va a complicar cada día más. Bueno, desde acá modestamente el consejo de Héctor Rubín y yo hago propio a nuestro presidente, Mauricio Macri, para que en la reunión de Naciones Unidas plantee esta situación, mostrando lo que se ha logrado dentro de una crisis que, bueno, tiene pocos precedentes. Si bien es una crisis macro, no es la crisis del 2001. Todo el mundo dice, no es la crisis del 2001. Bueno, está bien, pero igualmente estamos estornudando y estamos en una situación con altas tasas de interés, baja actividad, sin referencia de precios ni de tipo de cambio. Entonces es complicado, pero digo, mostrando lo que se hizo, lo que se avanzó, lo que falta, porque obviamente acá hay una crisis estructural de Argentina que lleva décadas. Sí, lo que se estaba, digamos, un poco preanunciando es que después del discurso de Naciones Unidas haría una presentación ante inversores en Wall Street. Entonces ahí es, creo que donde hay que efectivamente mostrar, bueno, se va a ir por acá y se cambió esto. Y no olvidar, bueno, el problema que ha ocurrido, que no ha sido en realidad un shock externo, ha sido un problema me parece, dejarse estar, porque era impensable una crisis cambiaria con el récord histórico de reservas internacionales. Lamento decirlo, pero esto queda en los libros de historia económica de por vida. Sí, quedará como curiosidad. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Bueno. Pensamos juntos y bueno, y tratamos de conformarnos de que tenemos me quedé una triste, salida. Chicos, ahora voy al psicólogo a pedir. Ahora vamos. Esperemos que vamos juntos al psicólogo de acá. Claro. ¿Dónde vendemos cosas en claro. Esperemos que la realidad se vaya acomodando, lo que deseamos siempre de acá y le ponemos, por lo menos le ponemos fuerza.